Vamos a orar primeramente para que sea Dios el que esté hablándonos, que sea Él el que esté tocando nuestras vidas, ¿sale? Y hermanito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque has sido bueno con cada uno de nosotros y el día de hoy nos permites venir delante de tu presencia, Señor, a buscarte, a honrarte, a amarte, Señor. Venimos hoy con un corazón, Señor, dispuesto a escucharte, a hacer los ajustes, Señor, que tengamos que hacer y a pedirte, Señor, que tú te muevas y te manifiestes en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Eh, quiero hablar acerca de un tema que creo yo, es conocido. Simplemente eh, entender un poquito más y permitir que Dios nos hable y que podamos hacer ajustes. Sabemos que, sabemos que Dios es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Que Él hizo los cielos, la tierra, esta realidad en la que tú y yo vivimos, existimos, nos movemos. Pero precisamente la Biblia nos narra de que a lo largo de la historia de la creación de Dios y de las criaturas que Dios ha creado, ha habido rebeliones, ¿verdad? Ha habido rebeliones que precisamente eh, no quisieron más estar bajo las reglas del Creador. Y bueno, sabemos que el primer ser que se rebeló, ¿quién fue? Satanás, ¿no? Conocemos que él fue el primer ser que dijo, ¿sabes qué? Quiero que me adoren a mí, que me alaben a mí, que me glorifiquen a mí, no a Dios. Y entonces ahí hizo su rebelión. Y después eh, Dios crea al hombre, ¿verdad? Y cuando nos crea, dice la palabra de Dios en Génesis que nos crea ¿qué? A su imagen y a su semejanza. La intención de Dios al crear al ser humano era poder tener una comunión con Él. Dios no podía tener una comunión con alguien que no estuviera, que no fuera a su imagen y semejanza, precisamente que pudieran tener cosas compatibles o cosas que pudiesen convivir o coexistir. Pero sabemos también que el ser humano se revela igual, ¿verdad? Y a partir de ahí, por ahí hay otra rebelión en Génesis 6, cuando los hijos dice ahí la palabra de Dios, los hijos de Dios, ¿verdad? Se empiezan a casar con mujeres humanas y, y entonces Dios hace algo. Lo que Dios hace es que este mundo, este mundo, como tú y yo lo conocemos, es entregado a Satanás para que él lo gobierne, ¿verdad? ¿Sí lo sabías o no? Entonces, hermano, sí. Vivimos en un mundo que está gobernado por Satanás. Eh, ¿Por qué el mundo es injusto? Bueno, porque Satanás es injusto, ¿no? ¿Por qué vivimos una realidad donde hay sufrimientos y maldiciones y pecado y dolor y hambres? Bueno, porque el que gobierna este mundo es Satanás. Lo que Jesucristo nos promete cuando Él vino a establecer su reino es que va a haber un reino donde ya no va a haber nada de eso. Va a ser un reino de justicia, un reino de santidad, un reino de amor, donde las condiciones de ese reino van a ser totalmente distintas a las que actualmente estamos, ¿no? Pero bueno, antes de que sucediera todo eso, eh, Dios escogió al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Y saber, estamos en medio de esta generación y todo este mundo y hay muchos dioses, ¿no? Que podemos entenderlo como demonios, ¿no? O dice en el libro de Daniel, príncipes, ¿se acuerdan? El príncipe de Persia o el de Grecia,
es decir, entidades espirituales que gobiernan un área, ¿verdad? Entonces, así estaba el mundo, sin, con cada gobernante o principado, lo menciona así en el Nuevo Testamento, celestial o espiritual, evidentemente rebelde, caído, en contra del reino de Dios, gobernando las diferentes civilizaciones y culturas que existían en esa época, hasta que Dios escoge ¿a quién? Al pueblo de Israel primero, ¿verdad? ¿Para qué lo escoge? Pues sí, para que sea su pueblo, pero ¿para qué quiere que sea su pueblo? Ah, para demostrar algo, para demostrar a las demás naciones, y no solamente naciones, sino a las demás, bueno, sí a las naciones, porque al final las entidades espirituales pues gobiernan personas y actualmente lo siguen haciendo, ¿no? Pero lo que está haciendo es Dios, a través de escoger a su pueblo, está demostrando a los demás pueblos, ¿qué cosa? ¿Qué quiere demostrar? Que eres el único Dios, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios que puede hacer cualquier cosa, ¿no? Por ahí escuché hace tiempo que las 10 plagas de Egipto, más que plagas al azar, eran un ataque hacia los diferentes dioses que adoraban en esa cultura en Egipto. El dios de la rana y las moscas y el toro y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo? ¿Qué es lo que Dios estaba buscando? Estaba demostrando que dice ahí en Deuteronomio que Dios escogió al pueblo de Israel, que dice, ¿por qué lo escogió? Dice, no porque fueras ni el más grande ni el más, sino porque eras el más pequeño, el más insignificante. ¿Y qué estaba haciendo ahí el Señor? Estaba demostrando que con lo más insignificante y con lo más pequeño, Él puede hacer maravillas y prodigios y milagros porque Él es el Dios único y verdadero, el Altísimo. ¿Sí va a entender? Pero bueno, sabemos que eso, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? No funcionó del todo, ¿va? El corazón del humano, del ser humano, es inconstante, es inestable, ¿verdad? Y ahora vemos eh, años después que, bueno, a lo largo de la historia de Israel habían profetas, ¿verdad? Y esos profetas estaban profetizando ¿qué cosa? La venida de quién? De Jesucristo, del Mesías. ¿Y qué iba a hacer este Mesías? A redimir, a salvar, ¿qué más? Hablando de lo que estamos hablando ahorita un poquito. A reinar. Él iba a gobernar sobre todos, ¿verdad? Y entonces los judíos dijeron, ah, pues cuando venga, lo que él va a ser quitarnos el yugo de quien nos esté oprimiendo. Llámese romanos, llámese griegos, llámese quien sea. Pero lo que realmente Jesucristo vino a hacer fue a destruir a las entidades, o no destruir, sino más bien a dar un camino, a abrir esta brecha, a decir, ¿sabes qué? Puedes salir del gobierno de Satanás y entrar al gobierno de Dios, al reino de Dios. De manera que Jesucristo cuando vino a esta tierra, ¿el que vino a hacer? Él vino a establecer el reino de Dios, ¿verdad? Jesucristo vino a iniciar y a establecer el reino de Dios. Era un reino que iba por encima de personas físicas como tú y como yo,
o de presidentes o de gobernantes. Era un reino que estaba atentando en contra de la estructura de gobierno de Satanás. ¿Sí o no? ¿Sí me van siguiendo? Cuando Jesucristo tenía encuentros con gente endemoniada, ¿qué le decían? ¿Por qué nos atormentas? Dice, yo sé quién eres. Ellos sabían quién era. ¿Y quién era? Tú eres el Hijo de Dios. Dice en Lucas 8:28. Para que digan, hermano, no lee la Biblia, nada más habla. Dice Lucas 8:28, ¿están ahí? Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que, ¿qué? Que no me atormentes. Entonces, vemos que Jesucristo vino a esta tierra a establecer el reino de Dios, a atentar en contra de la estructura de gobierno que Satanás tenía en los entes espirituales, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros nos decimos cristianos, debemos entender eso. Debemos entender que estamos inmersos en un conflicto, ¿sí o no? Por eso la historia de la conquista de la tierra prometida y nuestra historia tiene muchos puntos similares, ¿no? Lo que Dios estaba haciendo al decir al pueblo de Israel, vas a ir y vas a heredar una tierra prometida. Él lo que estaba haciendo era dos cosas, cumpliendo la promesa a Abraham de que iba a tener una tierra de abundancia, etcétera, 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 una heredad. Pero también estaba haciendo un juicio contra las naciones que estaban ahí. Lo leemos en Deuteronomio. Sí, porque yo voy a hacer un juicio contra esas naciones que se han apartado de mí. ¿Qué habían en esas naciones? ¿Se acuerdan? Idolatría, inmoralidad. Habían gigantes. ¿Se acuerdan? No, y de hecho, la primera generación no quiso entrarle a los golpes, pues porque dijeron, estos son gigantes, nos van a aplastar, ¿verdad? Y Dios, hermano, si hay algo que a Dios le molesta, es la incredulidad. Si algo que Él dice, híjole, o sea, soy el Dios Todopoderoso, he demostrado generación tras generación mi bondad, mi poder, que yo sé, que yo puedo sanar, que yo puedo salvar, que yo puedo hacer milagros y maravillas, y gente lo ha visto año tras año, generación tras generación, y que tú digas, no, quién sabe. No sé si Dios quiera sanar, no, quién sabe. No, no sé. Ese estado del corazón, dice en Hebreos, es un corazón malo de incredulidad, ¿verdad? Entonces llegan esta generación con un corazón malo de incredulidad, no le creen a Dios, y entonces es la próxima generación la que Josué va a introducir para que conquisten y peleen en contra de todas estas naciones. ¿Han leído el libro de Josué? Apenas lo leímos los pastores. ¿Sí lo han leído alguna vez? Ahí en su corta, larga vida. Es un libro bien interesante. ¿Y qué es lo que Dios le dice a Josué en el primer capítulo? Que todos nos gusta. Esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Entonces, un cristiano
Estas personas, el pueblo de Israel, lo que iba a hacer pues era invadir, ¿verdad? Invadir un territorio, invadir un grupo de personas. ¿Qué iban a hacer las personas? Pues defenderse, ¿no? Si alguien te invade, ¿qué haces? Por favor, no quiero problemas. Si quieres, mitad y mitad. Tú de este lado para allá y yo de este lado para acá. No, oye, este me quiere quitar mi casa, me quiere quitar mis terrenos, me quiere quitar mis creencias, mi Dios, etcétera, 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 etcétera. Me voy a defender. Bueno, hermano, ¿qué crees? Lo que es el cristianismo es exactamente lo mismo. Estamos, ¿qué? Estamos invadiendo el terreno y el gobierno de Satanás. ¿Sí lo sabías? El cristianismo no es, ay, pues yo vengo, canto alabanzas bien bonitas que tocan mi corazón, me hacen llorar mucho y sí es cierto. Escuchar un mensaje motivacional, que tú puedes y cree y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no, el cristianismo es armarnos de este pensamiento de decir, estoy en un conflicto espiritual. Pero, ¿qué crees? De nuestro lado, ¿quién está? Dios, el Todopoderoso, el que hace todas las cosas posibles y reales. Y entonces, quiero llegar a un punto. Quiero que entendamos nuestra participación en esta guerra. Vamos ahí a Efesios. Efesios 1. Dice que aquí está Pablo está orando. A partir del versículo 15 dice que él está orando por los de Éfeso, que Dios les revele la esperanza que hay en él, que les revele la herencia que Dios ha preparado, y que también les muestre, ahí en el versículo 19 dice, cuál es la supereminente grandeza de su poder. Yo quiero que ustedes entiendan que Dios abra los ojos de su entendimiento, que abra su corazón para que puedan comprender cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que ¿qué? Los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y dice, y da un ejemplo. Esta fuerza esa supereminente grandeza de su poder, ese poder que está, es el mismo poder que operó cuando ¿qué? Cuando resucitó Cristo de los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, esta es nuestra participación. Dice, hubo un poder que está por encima de cualquier otro poder, un poder que es tan grande, tan fuerte, tan poderoso que hizo que Jesucristo resucitara de los muertos, ¿verdad? Y estuviera por encima de, ¿qué dice ahí? Y da una listado de cosas que está por encima de qué. De principados. ¿A qué se refiere con principados? ¿Eh? A Claudia Sheinbaum, a Trump, a las entes espirituales
que gobiernan este mundo, ¿verdad? Y los puso por encima de ellos. Sobre toda autoridad, sobre todo dominio, sobre todo, sobre cualquier autoridad de este siglo y del venidero. Y después dice, y esa autoridad, lo que hizo Jesucristo fue transferirla, ¿a quién? A la iglesia. ¿Sí me va a entender? De manera que ahora tú y yo, si somos realmente cristianos, estamos pues en guerra, ¿verdad? Y digo esto porque no se nos debe olvidar qué es el cristianismo y de qué se trata nuestra vida y de qué se trata nuestro trayecto en esta tierra. Es una disputa, es una pelea, porque Dios tenía un plan y lo menciona un poquito ahí en Efesios 3. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo en NTV, hermana, por favor. Efesios 3, 8. Dice aquí que es un misterio, que está hablando de algo que estaba oculto, que algo que no estaba, que no era de conocimiento de todos. Y ahorita vamos a leer por qué. Pero Efesios 3, 8 en NTV, porfa. Del 8 al 12. Dice, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Él está diciendo, mira, había un plan oculto, y ese plan oculto era que Dios, a través de su iglesia, iba a mostrar ¿a quiénes? A Trump, a Sheinbaum, al de, ¿cómo se llama? El de Corea del Norte que todos odian. Bueno, ese. No. Fíjense, estas entidades espirituales son reales y operan en el mundo. Iremos hablando este, de marcas, ¿no? Mi esposo y yo veníamos en camino y hay una marca de ropa que se puso muy famosa, que se llama Alo, ¿no? A-L-O, Alo. Esa es muy famosa, ¿no? De estatus, ¿no? Así. Fifí, es para los fifís, ¿no? Y entonces hay un espíritu en este mundo de vanidad, de opulencia, de riqueza, ¿sí o no? Hay un gobernante, una persona que gobierna este mundo, espiritualmente hablando, que influencia a las personas a que su todo de la vida sea comprarse eso, ¿sí o no? Y los leggings y la sudadera y la chamarra y utiliza peones, ¿no? ¿Quiénes son sus peones? La gente que hoy nosotros les decimos influencers o muy famosos, ¿no? Entonces le dices, ¿sabes qué? Ponte esta ropa y súbela a tus redes sociales y causa un efecto masivo. De repente todas o todos, o todes, ¿no?
a los Terrian, ¿no es cierto? Ya quieren también usar eso, ¿verdad? Y si no lo tienen, se mueren y son infelices y se suicidan, ¿no? Parece chiste, pero es real. Y porque la modelo lo subió, y porque este lo subió, y porque el otro lo hizo, y porque... Y vivimos en ese espíritu. Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, la iglesia es el plan que Dios va a utilizar para demostrarle a las entidades espirituales que Él es sabio, que Él es poderoso, que Él hizo este plan con conciencia, pensando, sabiendo que iba a salir bien. ¿Sí me va a entender? Fíjense, vamos a hablar un poquito más de este plan en 1 de Corintios 2. 1 de Corintios 2:6. Ah, adelante. Exacto. Sí. Sí, el plan de Dios, no el plan de Dios, el plan de Satanás es que, pues que este mundo es normal. Estábamos hablando el otro día con unos parientes y hablando de Bad Bunny, ¿no? Ya ven que está de moda, es tendencia. Bad Bunny y el Super Bowl y quién sabe qué. Y entonces, llegábamos a la misma conclusión. Bueno, llegábamos a ideas similares, pero a una conclusión diferente. Decíamos que era una degeneración, ¿no? Que era que los valores estaban cada vez más diluyendo, etcétera, 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 ¿no? Que el contenido de sus letras, pues es estupidez, etcétera, etcétera. Pero por ahí dijo alguien, bueno, pero es que eso siempre ha pasado. Pasó lo mismo con el rock and roll, ¿no? Y pasó lo mismo con quién sabe cuántas cosas, y con Elvis Presley, y bla, 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 bla. Y ahí está el problema, que la gente lo ve como un suceso social que tiene que repetirse y repetirse y repetirse. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? O sea, hasta que sean los Terrians que hoy están, que dices, no manches, ¿qué onda con esta gente? ¿O cuál es el límite? ¿No? Precisamente por eso tenemos que entender que no seguimos la corriente de este mundo. Y ahorita voy a hablar un poquito de eso, pero lo que dice aquí en 1 Corintios 2 dice, 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y dice, y sabiduría no de este siglo, ni qué, ni de los príncipes de este siglo. Es decir, hace la diferenciación entre la sabiduría humana y la sabiduría de quiénes, de Trump, de Sheinbaum, de quién, de los entes espirituales que gobiernan este mundo. Si no hablamos de esa sabiduría, porque ellos van a perecer. Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es decir, estos seres espirituales que gobiernan el mundo no son tontos, ¿o sí? Pero este plan misterioso de salvación estaba oculto, no lo conocían.
Porque si lo hubiesen conocido, ¿qué dice ahí? No los hubieran crucificado. Bueno, no hubieran crucificado a Jesucristo. Es decir, si supieran que a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, su gobierno iba a terminarse, pues ¿para qué lo matan? ¿No? Vamos a matarlo para que sea el principio de nuestro fin. Pues no, no sabían. Estaba oculto. Pero Dios nos lo reveló a nosotros. ¿Sí me va a entender? Y entonces empieza ahí lo interesante. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, estas cosas que ojo no ha visto, ni oído, ni han subido al corazón de hombre, pero Dios dice ahí, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí está la clave. Para que todo esto haga sentido. ¿Para qué Dios nos da el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para que nos revele su sabiduría. Para que nos muestre quién es Él. Para que nos muestre y nos revele y podamos ver cómo opera este mundo. Y es más, por eso es necesario que nos arrepintamos. Por eso sin arrepentimiento no hay salvación. Porque tú y yo antes estábamos en este mundo, ¿sí o no? Gobernados por los principados y las autoridades de este mundo, ¿sí o no? Siguiendo la corriente de este mundo, en rebelión hacia Dios, en rebelión a sus planes, en rebelión a lo que Él había establecido, en rebelión hacia su gobierno. Y estábamos como peces en el agua, bien contentos. Hasta que Dios nos mostró a través de su Espíritu Santo nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra rebelión, nuestro orgullo, las consecuencias del pecado, el juicio eterno, que es el infierno. Él nos revela todo eso para que entonces nosotros digamos, no quiero esa vida. Todo lo que tenga que ver con este mundo, no lo quiero para mí. Me arrepiento. Y entonces Dios dice ahí en Hechos, que una vez que Él nos perdona nuestros pecados, podemos recibir el don de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y de nuevo, ¿para qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué lo tenemos? Para poder participar y tener la misma naturaleza de Dios, de Cristo. ¿Sí me voy a entender? Para decir, a ver, aquí hay un grupo de personas que están influenciadas por un espíritu, por un ente celestial. Y es que a veces nos confundimos. Celestial no necesariamente tiene que ser algo de Dios. Simplemente es celestial porque está en otra dimensión o está en el espíritu. Entonces está este ente que gobierna y dictamina los planes y los sucesos y las cosas y las tendencias y las marcas y lo que hay que usar y lo que hay que vestir y lo que hay que hacer y utiliza gente, peones, como dijimos hace rato. Y vemos que el Espíritu Santo está en nosotros para que podamos discernir, diferenciar y no participar de lo que este mundo dice que está bien o está normalizando, como decía el pastor. ¿Sí me voy a entender?
Y no solamente discernir y participar, sino ahora también desarrollar en nosotros las características que tiene Jesucristo. Ahora, dicho todo esto, ¿cómo ganamos la guerra? El Espíritu Santo, bueno, indudablemente necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos que Él nos bautice, que Él nos llene. Necesitamos aprender a tener una relación con el Espíritu Santo. Lo leímos aquí, ¿no? Eh, bueno, no lo leímos, pero dice en el capítulo, ahí más abajito en 1 Corintios 3, dice, pero yo no pude hablarles como espirituales. Yo no pude hablarles como gente que entendía esto. Yo tuve que hablarles como a niños, porque todavía te enojas con el hermano. Porque es que ese es el problema. El otro día estábamos teniendo una reunión de matrimonios y decíamos, hay un propósito mucho más grande que tú y que yo, que mi matrimonio. Y ese es el reino de Dios. Y el problema es que como matrimonios muchas veces nos pasamos el tiempo peleando cosas tontas, absurdas, intrascendentes. No cerraste la tapa de la pasta de dientes. Y ya estoy harto porque nunca la cierras, ¿no? Y dejaste aquí tu ropa, dejaste aquí aquello. Y ahí te la pasas peleando por tonterías, cuando gente y almas y personas se están perdiendo y tú enojado, y llegas al servicio enojado. No quiero alabar a Dios ni nada, me enojé. ¿Se va a entender? Son tonterías. Son cosas inmaduras, como dice ahí. Hablamos sabiduría para aquellos que han alcanzado madurez. Nos peleamos por... ¿Quién dejó aquí su toalla tirada en el piso? ¿No? Y es lo mismo, dice, yo no pude hablarles a ustedes como espirituales, sino como carnales. ¿Por qué? Porque tú ya estás enojado con el hermano o con la hermana. Que si te saludó, que si no te saludó. Que si te habló feo o te habló bonito. Que si el pastor te lo pidió por favor o no te lo pidió por favor. Que... ¿Sí, sí estoy diciendo claro? Que si eres de Apolos o que si eres de Pablo, que si tú sí haces evangelismos chidos y que el otro no, y que si yo sí llego temprano, o que si el ujier limpia re mal su zona y yo sí la limpio bien. Y ahí nos enfocamos en tonterías. ¿Sí me va a entender? Por eso dice, alguien espiritual es alguien que puede discernir las cosas, dice ahí abajito, alguien que tiene la mente de Cristo, que piensa como Cristo piensa, que razona como Cristo razona, que entiende las prioridades del reino de Dios como Dios las entiende también. Y ajusta sus vidas, y ajusta su tiempo, y ajusta todo lo que tiene que hacer, porque su intención es querer ganar esta guerra. ¿Cuántos quieren ganar la guerra? Pues de ganas, todos ganas, ¿no? Pero ¿cómo se gana entonces esta guerra? Vamos a Mateo 28. Estableció muy claro el Señor Jesús. Mateo 28:16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo se gana esta guerra?
haciendo discípulos. Siendo un discípulo, primero, importante, ser un discípulo. Segundo, haciendo un discípulo. Así se va a ganar esta guerra. Y Dios nos da herramientas, ¿no? Pero a veces pensamos que ese es el fin y no. O sea, estaban creo que es Hechos 19, los hijos de Seba. ¿Se acuerdan de esa historia? Dice que eran exorcistas ambulantes, que iban ahí por la calle y veían ahí una persona endemoniada y le decía, te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y entonces el demonio dice, no, pues yo sí sé quién es Pablo. Y pues Jesús ni se diga, él es el Hijo del Altísimo. Pero tú quién eres. Y empezó a humillarlos. Así que no se trata de que vayamos por la colonia y ahora sí vamos a echar fuera demonios. Tú te voy a echar fuera a ti, un demonio y otro por allá. Y soy el exorcista ambulante del camino. Hay gente que está atada y que necesita ser liberada. Hay que orar por ellos y Dios los va a liberar. Pero el punto es que después esas personas sean discípulos, que en su vida acepten el gobierno y la autoridad de Cristo, renunciando a toda la corriente e influencia que este mundo está ofreciendo y que está tocando fuerte a nuestras puertas. Y que si no somos sensibles o radicales o espirituales, pronto nos podemos encontrar en una posición donde, como dice ese dicho, ni picha, ni cacha, ni deja atrapar, haciendo nada, ni deja batear. Vas estando ahí nada más. Y la idea, la idea de la iglesia es que nos reproduzcamos. La idea de la iglesia es que, y la idea de ser un discípulo es que tú puedas reproducirte, las cosas positivas, obviamente, ¿no? En alguien más, que inspire su vida, que tengas una vida de oración, que las personas vean tu vida de oración y digan, yo quiero tener una vida de oración como él, que vean tu amor, tu pasión, tu deseo, tu fervor por alcanzar las almas y que la gente que esté contigo lo perciba también y tenga ese mismo deseo y ese mismo fervor. Pero cuando te ven a ti, estás, hermano, vamos a hacer una guerrilla, hermano, vamos a hacer el otro. Entonces, no es la chamba del pastor nada más. No es el trabajo del que está al frente. Es que cada uno de nosotros seamos discípulos. Que permitamos que el Espíritu Santo nos transforme y que crezcamos. Que dejemos esas cosas inmaduras y tontas. Ahí es que el pastor, lo que quieras, eh, es muy rudo. Tiene sus consentidos y a mí ni me hace caso. Ya, hermano, dile a Dios que sane tus traumas y avancemos. En verdad, los mexicanos estamos bien traumados. Estamos bien traumados. Necesitamos un milagro del Espíritu Santo, en serio. No, no, no lo digo en broma, es en serio. Estamos bien traumados. Necesitamos que Dios quite esas cosas, esas situaciones en nuestras vidas y que nos cambie, renueve nuestra mente y digamos, Señor, yo quiero madurar, yo quiero crecer. Entiendo que estoy en un conflicto. Y al final, hermano, es nada más, esta es una pregunta de prueba, porque yo al final ni te puedo decir nada, ni te juzgo, ni nada. Es una pregunta de prueba, porque después te la va a hacer el que sí te juzga, y el que sí te va a decir algo, y el que sí te va a recompensar o no. La pregunta es muy simple, ¿cuántos discípulos has hecho? Te la hago ahorita de prueba nada más. Estamos aquí en la tierra, tenemos chance, tenemos años, unos más que otros, si Dios quiere, pero es ¿en cuántas personas has invertido? ¿En cuántas personas has desgastado tu vida y tu ser? Ah, es que esa es chamba del pastor nada más. No, es de todos, de todos.
Porque te digo, esta pregunta es de prueba, pero después vamos a llegar delante de Dios. Y esa pregunta ya va a ser en serio. Ahí sí ya no va a ser de prueba. Ahí sí, Dios te va a decir, ¿te acuerdas la pregunta de prueba que el hermano Israel te hizo? Ahora sí va la verdadera. ¿Cuántos discípulos hiciste? ¿En qué invertiste tu tiempo? ¿En qué invertiste tus recursos? ¿En qué invertiste tu vida? ¿Cómo utilizaste este gran don que es el Espíritu Santo que Dios nos da para hacer maravillas y milagros y sanidades y prodigios y que hace casi toda la chamba? No, es el Espíritu Santo el que hace casi toda la chamba. Lo único que tú y yo debemos hacer es estar dispuestos y madurar y crecer y comprometernos y decir, ¿sabes qué? Ahí voy a estar. Porque al final no hay excusas. No va a haber excusas. Se gana esta guerra siendo discípulos. Se gana esta guerra estableciendo la autoridad de Jesucristo en tu vida. Si eres padre de familia, en tu familia. Si tienes un equipo de trabajo, en el equipo de trabajo. Si eres parte de un equipo de trabajo, en los invitados. Así se gana esta guerra. Obviamente, el amor por la gente tiene que crecer. El sacrificio tiene que crecer. La negación tiene que crecer. No puedes hacer discípulos siendo siempre el mismo. Tienes que avanzar y crecer en Cristo. ¿Estoy siendo claro? Así que vamos a ponernos de pie, vamos a terminar y vamos a hacer tratos con Dios. Estamos en guerra. Estamos en un conflicto espiritual. ¿Y qué crees, hermano? El diablo va a querer intimidar. Yo creo algo. Yo lo creo. Y más ahorita que lo he estado un poquito viviendo más. Si en tu vida no ha habido oposición, entonces como que no. Bueno, y hay que entender qué es oposición, ¿no? Hay que entender, hay que ponerlo claro. ¿Por qué? Porque si te dedicas, no sé, vamos a poner un ejemplo, te dedicas al taxi o al Uber, un ejemplo. Nunca le haces servicio, nunca le cambias el aceite, nunca, no tienes cuidado de tu carro. ¿Qué va a pasar? Se va a descomponer, ¿no? ¿Por qué se descompuso? Porque yo no le di, no que es que a alguien le iba a dar mantenimiento, yo no le di mantenimiento. ¿Ok? Sí. Cuando te pase eso, no digas que es un ataque del diablo. No. ¿Cuál ataque del diablo? Ni que nada, hazle el servicio, cambia el aceite, checa los frenos. ¿Sí me voy a entender? Porque entonces alguien dice, alguien si vive así, es decir, alguien que no es responsable con sus cosas y cada vez que le pase algo, siempre se lo va a atribuir al diablo y entonces va a decir, no, es que yo siempre tengo mucha oposición, hermano. No es que tengas oposición, es que eres bien irresponsable. ¿Sí me va a entender? Pero bueno, punto de aparte. Si alguien está experimentando oposición, enfermedades, ataques, temores, cosas feas, gachas, vamos bien, lo vamos a experimentar. Pero no hay por qué tener temor, ni miedo, ni nada. Tenemos a Dios de nuestro lado, a Jesucristo, al verdadero Dios, al Altísimo, al Todopoderoso. Lo único que hay que hacer es mantenernos firmes. Esas palabras de esfuérzate y sé valiente no es un eslogan. Mucha gente lo usa como un eslogan. No, esfuérzate y lo pone en redes sociales. Josué 1:7, esfuérzate y sé valiente. No, esfuérzate y sé valiente, levántate temprano, busca a Dios, ora. Cuando tengas que expresar tu fe, exprésala sin temor, sin miedo a la gente que está a tu alrededor. Levanta tu bandera de cristiano, diles quién eres, ama a las personas. ¿Por qué las vas a amar? No porque de ti o de mí salga mucho amor, sino porque Dios las ama y quiere que sus vidas salgan del gobierno de los principados y las potestades de este mundo. Eso quiere hacer Dios a través de tu vida, a través de mi vida.
Tomémoslo en serio. Es una guerra. Vamos a enfrentar oposición y miedos y el diablo nos va a pegar, pero yo creo algo en verdad. Dice el Salmo 91 y de nuevo no es un eslogan, es una realidad. El que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo su sombra. El que está viviendo para el reino de Dios, el que está esforzándose todos los días, el que está buscando almas, el que está viviendo para Dios, si vienen ataques, si vienen lo que sea, él va a habitar bajo su sombra, bajo su protección, bajo su cuidado. Así que vamos a hacer compromisos con Dios, vamos a abrir el altar. Si Dios habló contigo, haz tratos con Él. Porque el Espíritu Santo también lo que hace es mostrarnos quiénes somos. No sé si te ha pasado a ti eso, que el Espíritu Santo te muestra quién eres realmente. Dice ahí la Biblia, Él escudriña aún lo más profundo de nosotros. Y esa es la tarea del Espíritu Santo. Él empieza a escudriñarte todo. Y te vas dando cuenta que eres bien envidioso, que eres bien enojón, que eres flojo, como sea que eres o que soy. Y hay dos opciones siempre. Pues ya ni modo, el otro es peor. O decir, Señor, perdóname, cámbiame. Quiero ser útil para tu reino. Quiero invertir mi vida en alguien más. Quiero que cuando llegue delante de ti me hagas esta pregunta: ¿cuántos discípulos hiciste? Yo no esté avergonzado y diga, no, es que el pastor era re mala onda conmigo, no, yo no pude hacer nada. No, que vengamos y digamos, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí están otros 5. Señor, aquí está tu mina, esta mina produjo 10 minas más. Señor, aquí está mi vida, esto hice, invertí en tu reino. Y tal vez puedo hacer más, pero pues la verdad no me cayó el 20 hasta después. Pero aquí estoy. Vamos a hacer tratos con Dios. El altar va a estar abierto mientras mis hermanas están en alabanza.